El tema de ahora va a ser mi mayor anhelo. Vamos a necesitar que hayan dormido bien anoche y que estén muy atentos a la palabra de Dios que hoy nos tiene. Vamos a empezar con la lectura bíblica de 1 de Corintios. Busquen en sus Biblias, 1 de Corintios, capítulo 12, del 27 al 31. Capítulo 12, del 27 al 31. Primera de Corintios, capítulo 12, 27 al 31. Conforme lo vayan encontrando, por favor, se ponen de pie. Ok, vamos a continuar. Vamos a dar lectura. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Vuelvo a repetir el 31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Capítulo 13. Vamos a pasar al capítulo 13, versículo del 8 al 10. El siguiente capítulo, y buscamos el versículo 8 al 10. Vamos a continuar. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en un tiempo el Espíritu Santo venía a la tierra. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era del continuo estar con nosotros. Damos gracias, Padre bendito, porque en este tiempo, cuando Cristo resucita y asciende a los cielos, tú dejas al Consolador, al Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros. Pero Señor, ¿será que acaso hemos anhelado ese poder? ¿Será que acaso hemos anhelado ese don? Padre bendito, yo te pido que cada uno de nosotros participe como a ti te gustaría que lo hiciéramos, porque es el mismo Espíritu, tu Espíritu, Padre Santo, el que capacita a cada uno de nosotros, el que da el don de lo que vamos a hacer. Yo te pido que cada uno en su corazón, con esa libertad y con ese amor, como lo dice tu palabra, reciban el don del Espíritu Santo. Señor, a veces nos preguntamos, ¿qué don tenemos? Pero si no anhelamos las cosas de verdad, como muchas veces nos lo dijo el Señor Jesús,
y que cuando Él caminó, los mismos apóstoles no entendieron, pero que cuando el Espíritu Santo fue derramado en los discípulos en el día de Pentecostés, fue cuando entendieron todas aquellas cosas que Jesús había hablado. Así como Pedro entendió, yo te pido que cada uno de nosotros entendamos y que sea el anhelo en nuestro corazón el que nos permita participar de los ministerios en la iglesia. Te damos gracias por esta gran libertad, por la manera en que podemos expresar el amor a nuestros hermanos, pero principalmente a ti, Padre bendito. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Déjenme platicarles algo sobre los corintios. Hemos visto que los corintios, la ciudad de Corinto era una ciudad, en aquel tiempo era cosmopolita. Y si es una ciudad cosmopolita donde llega influencia de todas partes del mundo, ¿me pueden decir algunas características de una ciudad cosmopolita, hablando materialmente, hablando espiritualmente? Materialmente mucho negocio, eso primeramente el mundo de casa. Llega gente de todas partes. Así es. Espiritualmente, ¿no hay pecado? Lo que sobra es el pecado. A ver, hermanos, ustedes comparten algunas. Pues obviamente viene, hay afluencia de gente y ahí tienen muchas costumbres, otro tipo de culturas, hay pecado, porque de culturas, espiritualmente, pues obviamente mucho pagano, Idolatría. idolatría, Mucha idolatría. Tradiciones. Muchas tradiciones. sí, costumbres desenfrenadas, obviamente. Hay mucho pecado carnal. Pablo le está escribiendo a los corintios porque Pablo les está diciendo, no les voy a hablar espiritualmente porque muchos de ustedes son carnales. O sea, muchas de las cosas las hacen carnalmente. Entonces hay envidias, hay corajes, hay rencillas, hay divisiones, y por eso Pablo le habla a los corintios. Pero no nomás a los corintios, esta palabra también nos va a hablar a nosotros. ¿Será que México, Distrito Federal, es una ciudad cosmopolita? ¿Sí? Yo creo que son de las más cosmopolitas que hay en el mundo, ¿verdad? Pues si dejamos a un lado Nueva York, Londres, Francia, París, la Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita, bastante. ¿Abundará aquí el pecado? Sí. Y porque abunda el pecado nos va a costar trabajo entender muchas cosas de la verdad de Dios. Y entonces en las mismas iglesias se habla de muchas otras cosas, pero es el mismo pecado. Así pasó en la ciudad de Corinto. Los corintios anhelaban, ¿qué anhelaban? Según Pablo, anhelaban hablar en lenguas. ¿Ya han escuchado cómo se habla en lenguas? A veces ni entendemos, ¿verdad? Pero cuando vino el día de Pentecostés, recuerdan que bajaron las lenguas de fuego, ¿sí? El día de Pentecostés, por los que no saben, bajan unas lenguas de fuego. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí reunidas? Estaban hablando en lenguas. ¿Pero estas lenguas se podían entender en otro idioma? Sí. Porque habían judíos de muchos lugares y lo que estaban escuchando, lo que hablaban, los que habían sido derramados por el Espíritu Santo, entendían lo que decía, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Eran idiomas. Y todos los que venían de otros lugares entendían esos idiomas. Entonces, ¿por qué de repente estamos hablando en lenguas que no se entienden y son así como que... Les voy a decir qué pasó. Los corintios estaban acostumbrados en su antiguo paganismo a ver las pitonisas, profetizas del templo de Apolo, caer en trance y balbucear sonidos que eran tomados como profecías que requerían interpretación. Por lo tanto, aquellos que tenían una experiencia estática fuera de sí eran vistos como espirituales o más cercanos a los dioses. ¿Se dan cuenta? ¿Qué anhelaban los corintios? El de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos querían que lo espiritual era balbucear. Y entonces balbuceaban. Y ellos querían que, pues yo quiero tener ese don porque escuchamos que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, hablaban en lenguas.
Pero esas lenguas eran humanas, se podían entender, en idiomas. En la Nueva Traducción Viviente dice que son idiomas. En la Reina Valera dice que son lenguas. Para que nos quede claro, son idiomas. Un idioma, ¿el inglés es un idioma? Sí. ¿Cuántos de aquí hablan inglés? Ok. Se le facilita a alguien al hablar inglés, ese es un don, el que se nos facilite. A mí se me complica mucho el idioma, bastante, no tengo el don. Pero Pablo, ¿cuántos idiomas habla? Pablo hablaba muchos idiomas, él tenía el don de idiomas. Y él dice en la carta a los Corintios: yo hablo más lenguas que todos ustedes. ¿A qué se refería Pablo? ¿A que balbucea más que todos ellos? No, de lenguas, de idiomas. Hablaba. Esto es, hermanos. No, era que él hablaba en un idioma X, y aunque los demás no conocían ese idioma, de todas maneras entendían lo que él decía. Él entendía lo que decían otras personas de otros países. Eso entendía Pablo, porque él hablaba, por lo menos hablaba el griego, hablaba el romano, hablaba el arameo, hablaba el hebreo. Él entendía varios idiomas y dice: yo soy el que más idiomas hablo que todos ustedes. Mas sin embargo no me estoy jactando de eso. De eso no me enorgullezco. Yo prefiero que me entiendan 5 palabras que 10,000 palabras que no entiendan. Esto es un ejemplo de que como los dones del Espíritu los estamos utilizando mal. Es un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado el don de la sanidad? Y llega el profeta o llega el apóstol y tiene el don de sanidad. No está mal. Lo que está mal es que por ese don de sanidad empiecen a manipular y consigan otras cosas. ¿Cómo qué pueden conseguir? Grandes ofrendas, grandes diezmos, idolatren al profeta. Pasan cosas terribles porque no le estamos dando el sentido que debe de tener el don que el Espíritu Santo nos ha dado. No es algo así como que llega así como por magia. Es algo que el Espíritu Santo ya había previsto, pero también depende de cómo hemos vivido, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona estuvo estudiando matemáticas hasta la maestría, ¿cuál es su don? Va a entender las cosas mejor de ciencia, ¿verdad? Don de ciencia. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? La única diferencia es que aquel que estudió utiliza su conocimiento en el mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios con los dones espirituales? Que sean utilizados en donde? En la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. La iglesia no va a ser edificada si viene un don de sanidad y empieza a hacer sanidades y me idolatran. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan de Job? Job le cayeron muchas enfermedades. Y si hubiera llegado un profeta y lo hubiera sanado, ¿qué hubiera pasado? Se corta todo el propósito que tenía Dios para Job. ¿Sí me explico? Sí. Ustedes están pidiendo, muchas veces estamos pidiendo que alguien llegue y nos dé una sanidad. Está bien. Pero ¿qué va a decir la profecía? Si alguien viene y pide sanidad, la profecía lo que va a decir es que lo que yo haría es que, hermano, Dios está tratando algo con usted. Pregúntele a Dios. La profecía no me dice eso, que si viene un problema, Dios quiere tratar conmigo algo. Dios no quería tratar algo con Job. ¿Sí? Algunos de ustedes han enfermado. Yo he enfermado. Y yo le he preguntado a Dios: ¿qué quieres tratar conmigo? Eso es profecía. Pero si yo voy y le digo: ay Dios, estoy enfermo, ya no aguanto esta enfermedad, manden a alguien que tenga el don de sanidad para que me sane. Y si se rompe el propósito de Dios en mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pide Dios? Que lo conozcamos, ¿verdad? Que conozcamos sus propósitos. Si yo pido sanidad y se pierde el propósito y nunca entendí el propósito de Dios, entonces el don de sanidad ya no fue tal. Vamos a continuar. En los Corintios había muchos problemas. Había divisiones. Había incesto en la iglesia. Había problemas de demandas entre creyentes.
había problemas de fornicación, había problemas de orden en el servicio a la iglesia, había problemas en la Santa Cena, porque a veces los corintios tomaban la Santa Cena y lo hacían indignamente. Eso dice la palabra. Sí recuerdan, ¿verdad?, que cuando leemos, estamos en la Santa Cena y que cuidamos de lo que estamos haciendo en la Santa Cena, porque los corintios no cuidaban. Y muchas de estas cosas están pasando en nuestras iglesias. Una carta que le escribe Pablo a los corintios es porque estaban fallando como iglesia en muchas cosas. Es por eso que Pablo casi les está hablando como si fueran niños. Y es por eso que la carta de Corintios es una de las cartas más grandes que escribe Pablo, porque tiene que ir por la A, la B, la C, la D. Y muchas veces, hermanos, en nuestra iglesia sí tenemos que empezar. ¿Sí me explico? Porque no agarramos la Biblia, no entramos en comunión con Dios, y porque no le creemos a Dios. Y empezamos con la A, la B, la C y la D. Pero fíjense, los corintios anhelaban un don. Los corintios anhelaban un don. Por lo menos los corintios anhelaban un don, que era el don de lenguas. Equivocadamente, porque no iba a ser el propósito de Dios, sino iban a ser propósitos egoístas, propósitos carnales. Pero anhelaban por lo menos un don. Querían servir en su iglesia, como fuera lo querían hacer. En esta iglesia, en muchas iglesias, ya nos acostumbramos a que llegamos, nos sentamos, hablamos, hay quien sirve y muchos nos están sirviendo. ¿Para quién es la bendición? Para el que sirve. Si cada uno de ustedes sirve, la bendición es para ustedes, porque ustedes van a ir creciendo espiritualmente. Su relación con Dios se va a ir perfeccionando. Amén. Amén. Que así sea. Hermanos, si ustedes no sienten la bendición en el servicio, yo les pido que la profecía, muchos hermanos con profecía, vengan y acérquense, porque algo está pasando. Y para eso es la profecía. La profecía no es adivinar el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se guiaba por la ley. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo asciende, ¿qué viene? ¿Qué baja hacia nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Antes podían hablarse de los dones del Espíritu Santo? No, qué bendición ahora, ¿verdad? Ahora tenemos los dones del Espíritu Santo. ¿Y los estamos utilizando? No los usamos. Esa es una gran diferencia y debe de marcar diferencia en nuestras vidas. Vamos a analizar lo siguiente. Cuando Jesús caminó, Él hizo señales milagrosas. ¿Cuántas hizo? Muchísimas, ¿no? Dice la palabra que se llenarían todos los libros del mundo y ni aún así se terminarían de decir todas las cosas que Jesús hizo. Pero ¿sí recuerdan cuando Jesús hablaba con los discípulos? ¿Los discípulos entendían? ¿Por qué no entendían? Porque no había ese Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía no llegaba a ellos. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que estaban ahí reunidos los apóstoles, ¿qué dijo Pedro? Se levantó con voz en cuello y dijo: estas cosas fueron las que anunció el profeta Joel. Y entonces, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro entendió muchos misterios, porque antes no lo podía entender. ¿Le estamos preguntando a Dios, o le estoy creyendo a Dios que esto es posible? ¿Le creo a Dios que esto es posible? ¿Qué pasaría si en otra iglesia, porque aquí ya nos acostumbramos, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a que todo el mundo debe de profetizar, pero no lo estamos haciendo. Pero ¿qué pasaría si yo voy a cualquier otra iglesia y digo: ¿saben qué? Aquí todos debemos de profetizar. ¿Qué pasaría? Estoy hablando de iglesias cristianas, no estoy hablando de otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en otra iglesia de una denominación X que si ustedes no hablan en lenguas? ¿Qué es lo que normalmente se comenta? Que si no hablas en lenguas, ¿qué pasa? No tienes el don de Dios. No has recibido el Espíritu Santo. ¿Es cierto eso? No. Pero los de aquella denominación sí lo creen. ¿Por qué? Porque no hay profecía.
porque no han escudriñado las Escrituras. ¿Qué pasaría si yo empiezo a balbucear ahorita en este momento? Ustedes que ya tienen profecía, ¿qué van a decir de mí? Pues, va a salir en la grabación este hermano. Tenemos que respetar. ¿Y de qué forma vamos a respetar? La denominación o la creencia de cualquiera de ustedes. La vamos a respetar con profecía. No voy a yo estar hablando diciendo cosas si no tengo profecía. Y la profecía finalmente, ¿qué es? Es el conocimiento que ya tengo de la palabra de Dios. Porque ese mismo conocimiento me lo habilitó ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso ya tengo profecía. Anteriormente la profecía era de otra forma, porque el Espíritu Santo no estaba en el pueblo de Israel. O sea, bajaba en un profeta y se iba, venía y se iba. Ahora, ¿no se quedó el Espíritu Santo con nosotros? ¿No es Dios caminar en medio de nosotros? ¿Y por qué no lo creen? ¿Por qué no avanzamos en eso? Ahora sí lo creemos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que lo creamos? Lo que tiene que pasar es que yo voy a agarrar la Biblia, voy a anhelar en mi corazón entender esta palabra, y cuando yo lo leo, ¿qué les ha pasado a ustedes? Y empiezan a leer y empiezan a ver los misterios y empiezan a ser revelados por los misterios de Dios, y entonces hay profecía. Pero es el mismo Espíritu Santo quien te habilita, porque antes eso era imposible, porque el Espíritu Santo no estaba. ¿Vamos bien? Voy a leer Hechos, capítulo 2, del 14 al 21. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención. Esto que estoy leyendo es cuando es después, inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo. Allí Pedro ya había recibido el Espíritu Santo, apenas había recibido el Espíritu Santo y empezó a hablar estas cosas. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. ¿De quién habla? De todos, sin excepción, todos. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la palabra dice que el que invoca el nombre del Señor, ¿a quién tiene? Al Espíritu Santo. Y si alguien quiere profetizar y no menciona el nombre del Señor, el Espíritu Santo no está ahí. Porque alguien puede sanar en el nombre de cualquier otro santo y el Espíritu no está ahí. Si alguien profetiza, alguien abre en lenguas en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el que lo convence. No somos nosotros. En Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Ok? ¿A quién le recordó Pedro todo lo que Jesús había hablado? Fue el Espíritu Santo. En Juan 16, versículo 13 al 15, anótenlo. Juan 16, versículo 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije
El Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿Podemos profetizar? ¿Qué necesitamos para profetizar? Necesitamos el don. ¿El don quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo va a dar? Al que lo pida. Al que lo pida, al que lo anhele, al que lo anhele en su corazón. ¿Nos lo puso difícil Jesús? No. ¿Quién lo hace difícil? Nosotros. Nosotros lo hacemos difícil. Gracias. Bueno, una pregunta. Pero por favor me contesten. ¿Qué don del Espíritu Santo anhelas? Por acá. Niña Maribel. Hermana Lulu, ¿qué espíritu? ¿Qué don del Espíritu Santo anhela? ¿Algún idioma en especial? ¿No? Hermana Toñita. Amén. Por acá, Minia. Ya sabía Minia que le iba a preguntar. Pues el espíritu de la predicación. Amén. Ya tenemos una candidata, pastor. El espíritu de entender y sabiduría. Gracias, señor Jorge. ¿Alguien más? Erika, ¿quieres comentar algo? De la profecía, no me gustaría tener discernimiento de la profecía. Muy bien. Juan. ¿Cuál? Servicio. Servicio. ¿Servicio de? Mujeres, sí. Sí, yo me imagino que ser más activo en la iglesia, ¿no? Ver detalles, todo esto, ¿ok? Pues vamos a ver. El anhelo, como definición, es un deseo vehemente de conseguir alguna cosa. El deseo vehemente de conseguir alguna cosa. Eso es el anhelo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Que lo están piense y piense, ya no ven la hora para llegar y hacerlo. Ok. Cuando estábamos en el mundo, ¿cuál era mi anhelo más vehemente? Algunas mujercitas era ir a bailar, ¿no? Ya no veía yo la hora para ir a bailar y era un deseo muy vehemente. A ver los hombres, ¿cuál era su deseo más vehemente? Juntarse con los amigos el viernes en la noche. Ya nada más estaba ahí esperando que llegara el viernes en la noche y hacer, ¿no? Y deshacer. ¿Sí? Pero cuando ya cuando un varón tiene una novia, ¿cuál es su deseo vehemente? O la novia que está pensando. Todo el tiempo, ahí está nuestro anhelo más vehemente. Ya estoy viendo la hora, ya la voy a ver, o ya me va a ver, ¿no? Pues ese es el anhelo que Dios quiere aquí. Ese anhelo que nosotros anhelemos el don del Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? Que no dejemos de anhelarlo, que no dejemos de pensar. ¿Pero por qué no pasa eso? Buena pregunta. ¿Por qué no pasa eso? Gracias por esa palabra, pero exactamente no es así. Pero qué bueno que lo comentó, porque no es así. Porque no le hemos querido a Dios. O sea, yo veo a mi novia y aunque me diga mentiras, le voy a creer todo. Pero a Dios no le creo. Pero ya tengo el deseo obviamente de ver a mi novia, como a mis hijos, ya tengo hijos, lo que sea, ¿no? Pero yo les voy a decir del compromiso. Muchos de ustedes son mamás, son papás, unas mamás a veces muy comprometidas. Pero ¿qué pasaría? Como comentábamos el ejemplo. Llega la hora de la comida y le voy a servir a mi hijo de comer. ¿Hay compromiso ahí? Hay amor, bueno, debe de haber amor. Hay un amor genuino.
y el compromiso deja de ser. Entonces yo cuando anhele el don del Espíritu Santo es porque en mi corazón, ¿qué? ¿Amor de dónde? Amor de Dios. Si el amor no es de Dios, si el amor es carnal, voy a anhelar las cosas del mundo. ¿Qué anhelaban los corintios? Hablar en lenguas. Pero en su iglesia había muchas situaciones carnales, divisiones, había adulterio, había de todo. ¿Anhelaban el amor de Dios? No. Para que yo anhele los dones del Espíritu, tengo que tener el amor de Dios. Requisito indispensable. Bueno, entonces vamos a empezar. 1 Corintios 13, del 1 al 13. ¿13? 1 Corintios 13, del 1 al 13. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Voy a leer. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría captarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Antes que yo quiera un don, ¿qué tengo que tener? Amor. Aquí me quiero detener un poquito. Si yo voy a profetizar de un tiempo para acá, ¿de qué hemos estado hablando en la iglesia? Del amor. Del amor. Si yo quiero profetizar, ¿de qué tengo que estar hablando primeramente y hasta el cansancio? Del amor. ¿Será que hay que profetizar mucho del amor? Porque no lo conocemos. Tengo que entender, porque el amor que conocíamos no era amor. Dice la palabra que el amor es benigno, que no es egoísta, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese amor nadie lo practicaba. Eran amores egoístas, que yo quería a mi novia porque yo quería a mi novia, pero mi amor no era benigno, no era sacrificado. Muchas situaciones ese amor no habíamos conocido. Y aunque ustedes ahora me digan que aman, ¿amarán verdaderamente? ¿Serán capaces de dar la vida por un hermano? ¿No es lo que dice Jesús? Jesús nos dio la vida por todos nosotros porque nos amaba. Y dice Jesús que por un amigo hay que dar la vida. Así, nomás así, eso sí vayan literalmente. Pero Jesús nos amó tanto que dio su vida, ¿no? Si ya sabremos amar. Todo este tiempo que hemos caminado, yo estoy seguro que todos estamos aprendiendo a amar en la iglesia. Yo creo que ninguno de nosotros ya sabía la receta del amor completamente. Y seguimos aprendiendo y nos seguimos perfeccionando en el amor. Pero es el amor el que nos va a ir perfeccionando, no los dones. Pero cuando yo tenga amor, entre más amor tenga, ¿qué voy a hacer? El don lo voy a utilizar exactamente en su medida justa como Dios quiere, porque no lo voy a hacer para mí, lo voy a hacer porque amo a mi iglesia. ¿Mi iglesia quiénes son? Somos todos nosotros. Pero si yo me amara, como muchos que tienen el don se aman a sí mismos, el don deja de ser, ¿sí? Y podría volverse hasta contraproducente para la iglesia. El profetizar, tenemos que empezar a profetizar las cosas que nos lleven al conocimiento perfecto del amor. Vamos a profetizar muchas cosas, vamos a ver muchas cosas, pero nunca dejar de ver el avance que vayamos teniendo en el conocimiento del amor. Hay algo que me ayuda a conocer el amor de los dones del Espíritu, que sea la profecía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso todo el tiempo dice el apóstol Pablo, pero todos anhelen el don de la profecía, para que podamos entonces conocer lo que es el amor. Luego dice 1 Corintios 14:1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de ser las capacidades especiales que da el Espíritu.
Lo contrario a esto, ¿qué sería? Sería un don muy fanfarrón, muy protagonista, muy frívolo, muy egoísta, muy carnal y todo lo que usted le quiera decir. ¿Sí? En Efesios 4:14 decimos entonces: ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Jesús, a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la profecía nos va a llevar a un conocimiento más genuino de la verdad del conocimiento de Jesús. Jesús en esencia y el Padre en esencia y el Espíritu en esencia, ¿qué son? Son amor. Y si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, yo debería de ser entonces en esencia amor. Y es amor para dar, no para recibir. El que se complace más en dar que en recibir, ¿quién nos enseñó esto? Jesús. ¿Cuántos de ustedes, cuando dan en amor, cómo se sienten? Plenos, ¿no? Completos. Cuando ustedes se dan en amor para los hijos, están plenos. Pero cuando ustedes se dan en amor para Dios, es todo, ¿no? Ya no hay lugar para otra cosa. Pero dice la palabra que el que no ama a su hermano y me ama a mí, dice Jesús, ¿qué es? Es un mentiroso. ¿Cómo sé que han pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabes que has pasado del mundo a la iglesia de Dios? ¿Cómo sabes? ¿En qué amas a tu hermano? ¿Sí? Entonces, el Espíritu, en 1 Corintios 12:11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, y para ello se debe de cumplir con lo siguiente. Ya hablamos de uno, que es amor. El número 2, ¿cuál sería? Nomás voy a hablar de 2. El número 2 sería anhelar los dones que son de más ayuda. Número 2, anhelar los dones que son de más ayuda. Anhelar los dones que edifican a la iglesia, no que me edifican a mí. Entonces, si yo tengo un don de sanidad, ¿eso edifica a la iglesia? No. Convierte a los incrédulos a Cristo, los llama. ¿Sí? Si yo tengo un don de sanidad, una vez en el anuncio, ¿no? Llegó al Estadio Azteca un profeta africano, no me acuerdo su nombre, Joshua se llama, TV Joshua, que iba a dar dones de sanidad. Lo triste es que van muchos, pero ¿qué creen? Que la mayoría, ¿qué creen que eran? Cristianos. ¿Para quién era el mensaje? Para los incrédulos. Nosotros ya creemos en Cristo, ya sabemos que Cristo nos sanó. Pero debemos de entender en mi profecía que si yo tengo algo que me está dañando, es que Dios está trabajando algo conmigo. Yo ya soy cristiano, ya tengo profecía. Pero el Estadio Azteca, ¿de qué se llenó? De cristianos que no tienen profecía. ¿Sí? El don de sanidad no edifica a la iglesia, pero sí convierte a incrédulos. ¿Sí? A ver, ¿qué otro don? Otro don. Menciónenme uno. El don de profecía ya sabemos que edifica a la iglesia. El don de lenguas edifica a la iglesia. El don de lenguas nomás edifica a uno mismo. Dice la palabra, solamente que haya un intérprete y traduzca lo que están hablando. Entonces puede edificar y puede revelar. Solamente así. ¿Qué otro don?
¿Cuál? Don de fe. El don de fe como que forma tu carácter, ¿no? Te va edificando, pero eso es para uno. El don del discernimiento de espíritus edifica la iglesia. Sí, edifica la iglesia, porque entonces vas a distinguir si lo que estoy hablando ahorita en este momento es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Entonces edifica la iglesia, nos edifica a todos, porque puedo distinguir si lo que estoy hablando es de Dios o lo que me dice mi hermana es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos ¿qué dones tenemos que anhelar entonces? Anhelarlos, que edifiquen el cuerpo de Cristo, que edifiquen la iglesia. Ok, vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, del 10 al 12. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Ahora vamos a 1 Corintios 14:1. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. 1 Corintios 14:1. Y nos vamos a 14:3. 14:3 y 4. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Ahora vamos a 1 Corintios 14:29. 14:29 al 33. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Yo les pregunto, ¿podré tener discernimiento de espíritu sin tener profecía? Para que yo tenga discernimiento de espíritus, ¿qué necesito? Profecía. Para que yo tenga el don de sanidad, ¿podré tener don de sanidad sin profecía? Sí, gracias. Yo para tener don de sanidad necesito el don de profecía, porque si, como les comenté, si yo voy con el hermano que pide sanidad, hermano, mi profecía dice que Dios está tratando con usted porque Dios le ama. Póngase en manos de Dios y que Dios le muestre y ore, que Dios le dé qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios le quiere mostrar. Eso es profecía. A lo mejor me voy más allá. Hermano, yo en su vida he observado que usted se ha alejado del camino de Dios por esto y por esto. Es un juicio de amor, recuerden, no es un juicio para condenar, no es un juicio para destruir. Tengamos cuidado. Si yo veo que mi hermano necesita ese consuelo y esa paz, la profecía que te dice, la palabra que te da, te anima, te da consuelo y te da conocimiento. Esa profecía es para aquella persona que pide sanidad, y entonces puede ser que estamos hablando de sanidad. Pero qué tal si Dios tiene un propósito, yo llego con el don de sanidad y le hago creer a esta persona que ya fue sana, y yo no sé quién haya hecho la obra, si el bueno o el malo, y para eso requiere el discernimiento de espíritus. Entonces en la sanidad también la profecía me va a ayudar a distinguir. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a 1 Corintios 14:36 al 40. ¿O acaso piensan, corintios, chilangos,
que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense que todo se haga de forma apropiada y en orden. Vámonos a Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Fíjense bien, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice, hay dos finalidades. Número uno, que alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Cuál es nuestra unidad en la fe? ¿En quién creemos? En Jesús, nadie más. Y segundo, y conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento, ¿qué don nos lo da? El de la profecía. ¿Sí? Entonces, todos estos ministerios de apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿de dónde tienen tu conocimiento? De la profecía. Y va a haber apóstoles que van a sanar, y va a haber apóstoles que tienen discernimiento, y va a haber de todo eso, pero profecía viene para que él pueda ejercer los demás dones. Ok. Nosotros, la idea, todo esto lo habla Pablo, ¿para qué? Para que cada uno tenga su don. Todos debemos de ejercer y estar en el don de la profecía. Y de ahí, para que el cuerpo de Cristo esté completo, necesitamos que todo el mundo ejerza diferentes dones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de ustedes no ejerce el don? ¿Qué pasa? Dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, si yo esta mano no la uso, se me seca o la corto, no la uso. Alguien va a ser la mano, alguien va a ser el cerebro, alguien va a ser el corazón, alguien va a ser la oreja, alguien va a ser el ojo. Si alguno de ustedes no ejerce el don que Dios les ha dado, es el mismo Espíritu que se los está dando. El mismo Espíritu conoce nuestra iglesia. El mismo Espíritu es el que da y reparte los dones. Si alguien no está en servicio, no se preocupe, porque aquí los amamos, Dios los ama. O sea, no se preocupen, aquí no hay maldición, ni hay condenación, pero sí que mueva sus corazones en ese amor que tienen por el Padre y en ese amor que tienen por Jesús, y ese amor que se manifiesta en el Espíritu en nosotros para con nuestros hermanos. Es el amor que nos debe de mover y no el compromiso, ¿verdad, hermana? ¿Qué sería mejor? Un amor genuino. ¿Para que cuando yo venga a la iglesia, que venga yo con compromiso? No. Miren que si lo hacen por compromiso, ya estamos caminando. Pero si lo hacen por amor, nos estamos perfeccionando. ¿Estamos de acuerdo? Voy a leer la conclusión. Ya acabamos, ¿eh? Efesios 3,
del 10 al 21. Busquen todos, Efesios 3 del 10 al 21. Necesito que lo encuentren, que lo vean. ¿Ya estamos listos? El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Vuelvo a repetir. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Cierren sus ojos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque día a día tú nos llevas a conocer de tu amor. Es difícil comprenderlo todo, pero si no anhelamos estos dones del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a entender el amor que tú primero nos has dado? ¿Cómo vamos a entender cuando dice en tu palabra que de tal manera nos amó el Padre que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Dice tu palabra que en base a ese amor tú has sacado de nosotros las raíces más profundas que nos tenían atados. Es el mismo amor el que nos da la verdadera libertad de servirnos los unos a los otros dentro de la iglesia. Anhelar aquellos dones, como es el de la profecía, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a nuestra iglesia. Es tu amor el que tú nos enseñas, Padre, a través del Hijo, y que el Hijo nos lo enseña a través de su sacrificio a cada uno de nosotros. Nadie está negado de llegar a la presencia de Dios. Nadie, tú, Padre bendito, no nos has negado ir a tu presencia. Es por ello que la sangre de Cristo cubre todo el precio. Su sangre preciosa cubre todo para que nosotros podamos estar en tu presencia por medio del Espíritu Santo. Es ese amor el que nos da la verdadera libertad y que ya no hacemos las cosas por compromiso, cuando menos que me dé flojera o que me dé cansancio, porque cuando el amor genuino está operando en mí, Señor, tú me haces que lo haga con gusto y que anhele los dones que edifican a la iglesia, porque sabemos, Señor, que en la iglesia
tú has implantado tu reino y que tenemos por cabeza, mi Señor Jesús, que tú has implantado tu reino aquí en la tierra y que a todos, para que lo podamos entender, nos has capacitado a través del Espíritu Santo para entender todos los misterios. Señor, una iglesia se edifica porque todos sus congregantes profetizan, porque todos sus congregantes han escudriñado las Escrituras, porque todos los congregantes han confiado plenamente en ti. Esa es la libertad que proclamamos, esas son las nuevas noticias que damos, que todos somos libres en ti. Tu palabra dice que tú nos enseñarás la verdad y que la verdad nos hará libres. Padre bendito, gracias porque este es el privilegio, esta es la gracia bajo la que ahora vivimos, que ahora podemos participar todos nosotros de los dones del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y yo te pido que si alguno está en duda, que si alguno no está capacitado, Señor, yo te pido misericordia, porque tú ya nos mostraste misericordia desde tiempo atrás, y ahora que estamos con el Espíritu, te pido misericordia, no porque estemos condenados, sino yo te pido misericordia porque esa es la verdadera vida abundante que tú nos has prometido, porque esa es mi bendición, ese es mi gozo. Gracias te doy por el verdadero amor que se ha manifestado en esta tu iglesia. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.